Buenos días, ingeniero. Buen día, Buenos ingeniero. días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, bien. Vamos a realizar el penúltimo tema de esta materia. Este es el tema elementos roscados y a la próxima tendríamos calderería y con esto habríamos concluido el semestre. Este tema de elementos roscados es algo cortito, puesto que vamos a hablar de pernos y de orificios roscados. Pernos y tuercas, ¿no? Bien. Tenemos este contenido, elementos roscados, tipos de roscas, según su función, según el número de hilos, forma del perfil y el sentido de la hélice. Vamos a hablar del diámetro nominal y el paso, y la representación, lo que es más importante para nosotros, ¿no? Lo que es más importante para nosotros es la representación normalizada de tuercas y tornillos, o pernos. Bueno, eso es lo más importante, lo que nosotros vamos a hacer, representación en planos, ¿sí? Después, en función de eso, vamos a ver las roscas triangulares y la designación abreviada de roscas. Bien. Esto para conocimiento general, la clasificación de los elementos roscados. Tornillo, o perno lo llamamos, ¿no? Es el elemento macho que tiene una rosca, está aquí viéndose. Y la tuerca es el elemento hembra que tiene una rosca interna, ¿no? Perno y tuerca lo llamamos, ¿ya? Bien. Según su función, el sentido de la hélice que va a tener o el número de filetes que va a tener va a estar clasificado en función a la tarea que éste desempeñe. Miren, aquí por ejemplo estamos viendo una rosca sentido izquierdo y una rosca sentido derecho. Comúnmente, ¿cuál es el que conocemos? ¿Rosca izquierda o rosca derecha? Rosca derecha. Normalmente ese es el que conocemos. La mayoría, ¿sí? De los pernos, tuercas que tienen. Y este izquierda, ¿dónde se utiliza? ¿Quién sabe? ¿Mm? En elementos que giren. Los dos se utilizan elementos que giren. Convencionalmente se utiliza este, ¿sí? Pero para roscas de seguridad, roscas donde se transportan gas, se utiliza del rosca izquierda, ¿sí? Se trabaja con gas, algún fluido peligroso, algún gas que es inflamable, algo, se utiliza la rosca izquierda. La garrafa, por ejemplo, ustedes si han visto, si tienen su garrafa todavía en casa, utiliza este tipo de roscas, la manguera de la cocina hacia la manguera de la cocina hacia la garrafa. Los botellones de oxígeno tienen este tipo de rosca, botellones de argón y demás. Rosca izquierda. Este en pernos convencionales, ¿sí? Además, esta parte es cónica esta, en esos elementos. Sí, presenta un poco de conicidad. Bien. Bien, ahora, ¿y eso para qué? Para seguridad. El número de filetes, lo mismo, ¿sí? Aquí tiene solamente un filete, un hilo. Si se fijan, ahí nos dice un hilo. En cambio, aquí tiene dos hilos. Dos hilos. Puede haber otros de tres. Y su representación, ¿cómo es? Así como está aquí. Un hilo, dos hilos, tres hilos. Su forma. Miren, aquí estamos viendo roscas de perfil triangular. Aquí de perfil cuadrado. Aquí tenemos de perfil trapezoidal, redondo y diente de sierra. ¿Dónde se utiliza cada uno de estos? Igual, en función a su seguridad y al tipo de elemento que sea. A ver, veamos. El primero, convencionalmente en roscas, en pernos, tuercas convencionales que conocemos. El siguiente, este se utiliza en elementos que transmiten alta potencia.
como es el usillo de un torno. El usillo de un torno o de una CNC utiliza este tipo de rosca porque transmite alta potencia. Las gatas mecánicas que elevan vehículos o cargas pesadas o prensas mecánicas utilizan este tipo de rosca. Es para transmitir alta potencia. Lo mismo este trapezoidal, es para transmitir alta potencia y en gatas y demás, ¿no? Para altas cargas son estas dos. Bien, aquí tenemos otra, la de redonda. ¿Dónde hemos visto esta rosca redonda? ¿Quién se acuerda? Señores, para elementos que no requieren mucha seguridad y un fácil desmontaje, ¿no? ¿Dónde han visto? ¿Dónde han visto? Pregunta, a ver, ¿dónde están? Con lista. ¿Por qué no participan? ¿Por qué no hablan? Pero cuando tenemos 48 dicen, yo por favor. A ver, vamos. Álvarez Ibarra, ¿dónde ha visto esa rosca redonda? Ingeniero, no, me da disculpa, pero no, Néstor, no he visto tienen unas dos casi. ¿Cómo no va a haber? Yo le apuesto que ha visto. Yo no he visto ingeniero, sí, yo Y supongo este que he mes visto, has pero no debido he ver. podido ver yo ingeniero. Todos los días vemos esto. A ver, Guevara, Talavera, Fabricio, ¿dónde ha visto esta rosca redonda? Guevara, ¿está? Lo vamos a eliminar de la clase. Y vamos a llamar lista el día de hoy. Ya, eliminarlo. Ya, y vamos a cerrar la clase porque... Y, ingeniero, Adelante. eh, esa rosca la podríamos ver en un tornillo sin fin. No, esta les he dicho que es un tornillo sin fin. Quizá también, quizá, pero la aplicación ¿cuál es? La de un tornillo sin fin es que transmite potencia. Un tornillo sin fin además es un elemento que gira varias veces y está en un elemento de transmisión el tornillo sin fin. O sea que está en un, ¿cómo les digo? Esto es para los engranajes y este no es para un engranaje. ¿Sí? Una cosa es el tornillo sin fin y otra cosa es el tornillo de potencia. ¿Sí? El tornillo sin fin generalmente lo llamamos igual a un elemento roscado, pero que está en contacto con un engranaje. Ese es el tornillo sin fin. En cambio, el tornillo de potencia está en las gatas o en las prensas, o sea, tiene un límite. Puede tener 10 vueltas y nada más, y retorna, digamos. En cambio, el tornillo sin fin puede girar en el mismo sentido, como dice, ¿no? Sin fin. ¿Sí? A ver, voy a seguir eliminando de la clase, ¿ya? Buen día. Adelante. Dije, tal vez en los, no sé si esto no es correcto, pero en los vagones de tren, en la conexión, en el acoplamiento, El acoplamiento. en el acoplamiento de vagones, ¿no ve? Ahí sí he visto. Utiliza estos utiliza, los de rosca cuadrada. A ver, este de rosca redonda he preguntado. Vamos a seguir eliminando a estudiantes que no están atendiendo. Lara, Ramos, Gustavo, Ingeniero, buen día. ¿dónde ha visto esa rosca? Si no me equivoco, en una polea. En la polea, no. Inge, A ver, adelante. en la rosca de los focos, cuando cambiamos un foco, Exactamente, exactamente. ¿Quién nos ha dicho eso? yo ingeniero, Ríos. Ríos, Antonio Rodrigo. Muy bien. ¿Qué les decía de esto? Bueno, según sus aplicaciones y demás les decía, ¿no? No son elementos de alta precisión. Esta rosca no se utiliza para alta precisión. Sí, debe haber en otros elementos más, ¿sí? Pero como no es de alta seguridad, no es de alta precisión y no requiere, y que requiere un ajuste rápido, entonces se utiliza este tipo de rosca, ¿sí? ¿No? En los focos, no requiere precisión, no requiere seguridad y se ensambla. Además, su función no es esa, ¿no? Su función de los focos es hacer contacto eléctrico, nada más, ¿sí?
No tiene que ajustar con alta dureza, además. El foco no ajusta con alta carga, ¿no? Suavito. Sí, solo con la mano. Para eso se utiliza este tipo de rosca. Y el diente de sierra. Este último se utiliza en igual donde se tenga altas cargas en un solo sentido. O sea, quiero, por decir, generar fuerza solo en este sentido. Nada más. En el otro no va a desajustar facilito. ¿Sí? Para eso se utiliza este último tipo de perfil. ¿Ya? Bien, definiciones ahora. Ya, a ver, estamos viendo aquí abajo un elemento roscado y tenemos aquí el paso también. Ya, tenemos aquí bueno, nos muestra el elemento roscado y para definir o para poder indicar el tipo de rosca que es, se utiliza ¿qué? ¿Y está en función de qué? Del diámetro nominal y el paso. Aquí que nos dice, el paso es es resultante del avance o desplazamiento axial de la herramienta de corte por cada vuelta, por cada giro. Es decir, va a entrar el elemento aquí, este es un perno, va a entrar una tuerca, ahí, y va a dar una vuelta. En una vuelta, ¿cuánto habrá avanzado? Ese es el paso. Por cada vuelta, ¿cuánto habrá avanzado? Ese es el paso, es una forma de obtener eso. ¿Sí? Entonces, respecto a esto, hay dos tipos de ROS convencionales. Y eso lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Aquí está. Bien. Ya. Vemos ahí, ese es el elemento de un tornillo y ese es de una tuerca. Observemos este. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, en este elemento de un tornillo, tiene varios elementos. Tiene el flanco izquierdo, a eso lo llamamos flanco. Flanco izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, el ángulo alfa de la rosca, del triangular, ¿no? Porque estos están estandarizados. Están estandarizados y existen dos, que seguro enseguida lo vamos a ver, que son la métrica y la Whitworth. Y está en función a este ángulo. Bien, entonces sus flancos están separados por este ángulo. Aquí se tiene el vértice que no siempre termina en punta. No siempre termina así en un vértice pronunciado. ¿Sí? Tiene un radio de base. Y tiene una línea que es la línea de la raíz, que es un triángulo que nos ayuda a generar el triángulo. Para un tornillo, para un perno, una tuerca, mejor dicho, para una tuerca, esta está aquí arriba, no está abajo, el triángulo generador, está arriba, ¿sí? Porque se supone que este es el orificio hembra, ¿no? Este va a entrar así. Es el hembra, es el agujero. Entonces el triángulo generador estará aquí. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, tiene que haber correspondencia en su ángulo. Puede ser Whitworth o métrico, pero este ángulo nos va a decir eso. Si es la misma, puede tener el mismo paso, puede tener el mismo diámetro, pero no puede tener el mismo ángulo. Así que no va a calzarle, no va a dar la rosca. ¿Sí? Bien. Entonces, existen normas para representar esto, que enseguida lo vamos a ver, ¿sí? La UNE y la ISO, ¿sí? Bien. Entonces, para representar un tornillo o una tuerca, un tornillo o un perno, esta es la forma, ¿sí? No se representa no se representa todos los triangulitos que vemos aquí, ¿no? El perfil. No se pone así. Alguna vez he visto en algún lugar alguien había hecho todos y ahí, ¿no? Y el otro lado también. No. La forma de representar es esta.
en una vista de perfil y en una frontal es esta, ¿no? Bueno, en una perfil sería esta y en una frontal sería esta, así tal cual está acomodado aquí, ¿no? Y un círculo de 3/4, como se ve ahí, ¿sí? Ahora, en una representación ISO se puede representar de esta forma cuando se tiene un orificio. Entonces, esto es visto exteriormente. Se puede hacer esta representación de un perno y de una tuerca esta otra. Cuando se tiene un avellanado, se puede hacer de esa forma, como se dice, un agujero ciego, ¿no? Entonces no traspasa, no es pasante. Se hace esta representación. Bien. Bueno, hay algunos elementos que son parcialmente roscados. Esta es la forma. Bien, entonces, dentro de lo que son las roscas triangulares, existe lo que es la rosca métrica fina y normal. ¿Sí? Y esto está en función del, bueno, que sea fina o que sea normal está en función al paso. ¿Sí? Aquí nos dice. Si es fina, está en función al paso. ¿Sí? Y dentro de la Whitworth existen lo que es lo siguiente. Existe normal, fina, para gas, cilíndrica y cónica. ¿Sí? Bien, hablábamos hace rato, ¿no? Algunas se utilizan para gas que son cónicas. ¿Sí? Para gas. Miren, aquí está. Whitworth para gas puede ser cónica o puede ser cilíndrica. No siempre va a ser cónica. ¿Sí? Entonces existen estas tres. Y dentro de lo que es gas existen estas dos para su aplicación. Bien. Ahora vemos aquí la definición esta que nos decía que es una Whitworth y una métrica. ¿Sí? Bien. Las roscas Whitworth con W, el ángulo entre flancos es 55 grados. 55. Para una métrica, el ángulo entre flancos es 60 grados. ¿Sí? Y generalmente este paso en la métrica está en la Whitworth está en pulgadas. Pulgadas. ¿Sí? Y en la métrica esta está en milímetros. ¿Sí? El paso. Además, el diámetro es lo mismo, ¿sí? El diámetro es lo mismo. Sus diámetros va a estar en milímetros. Digo, en pulgadas aquí y aquí en milímetros. Otra cosa más. La cabeza del perno, o sea, a ver, voy a hacer yo un esquema nada más porque esto luego hay que dibujarlo. Aquí se tiene la cabeza del perno. Bueno, algo así. Aquí le faltan todavía varios detalles. Hay que hacer un filet aquí y cuando haces un filet esto te queda de esta forma, ¿no? Te queda de esa forma. Esta dimensión, esa dimensión de la cabeza del perno, y aquí viene obviamente la rosca, ¿no? Ahí está la rosca, ¿ya? Esta dimensión de la cabeza del perno o de la tuerca viene igual. Si está en Whitworth, viene en pulgadas. Si está en métrico, viene en milímetros. La llave que vamos a utilizar para eso. Sí, podemos usar llave 10 o 12 milímetros si es métrico o 1/2 de pulgada si es Whitworth. ¿Sí? Bien, es otra forma de reconocer rápido ahí cuando una rosca no le calza, digamos. Un perno. Bien, entonces ya saben diferenciar entre una Whitworth y una métrica. Bueno, este es el trazado. Esto está en el texto de Consortio Protec. Lo vamos a ver enseguida. Lo tengo aquí abierto, ¿sí? Lo van a ver, pero esta es la forma de obtener. Miren, aquí hace un filet de 120 grados cuando la cabeza está así recta. Entonces aquí a todito alrededor le va a aplicar eso.
y da forma a estas semicircunferencias, ¿sí? Y se ve aquí como un círculo, ¿no? Se ve como un círculo. Entonces, tiene los valores para trazar cada uno de estos arcos, ¿ya? Hay una tabla, entonces ahí vamos a ver todos esos valores. Este ejercicio lo van a hacer con el auxiliar, ¿ya? Bien, pero esto tiene un objetivo. ¿Por qué no lo dejan así cuadradito, no? Así cuadradito, ¿por qué no lo dejan? Y sin filet. Es que cuando vamos a calzar la llave, alguna llave para asegurar este perno, vienen las llaves mixtas o las llaves de ojo que deben conocer ustedes. Las llaves mixtas, puede ser así. Y aquí tiene obviamente un agujero, ¿no? Esta boca, cuando es así recto, no ingresa con facilidad. En cambio, cuando tiene este filet que ya está elaborado aquí, ¿no? Entonces entra con facilidad ahí. Con facilidad puede calzar. ¿Sí? Bien. Entonces, así es como se va a representar. Bueno, se va realizando. Y así, aquí como está aquí, es la representación. No sé si me están viendo. Si se está viendo, por favor, confirmen. Se ve. Ya, Bien, muy genial. bien, ya, muy bien. Por ejemplo, aquí en la parte inferior vemos una nominación que dice M2. ¿Qué querrá decir eso? Eso quiere decir una rosca métrica 2, de diámetro 2, ¿sí? Diámetro nominal. Pero también tiene que ir especificado el paso, ¿sí? Por ejemplo, aquí abajo nos indica eso, ¿sí? M20 por 3,5. ¿Qué quiere decir eso? Rosca métrica, diámetro nominal 20, por un paso de 3,5 debe estar. Sí, o sea, es una rosca grande, ¿no? Ya, entonces, esa es otra forma. Pero, bueno, lo más adecuado es indicar qué. Indicar el tipo de rosca que es. La letra puede ser M o puede ser W, Whitworth. Indicar enseguida el diámetro nominal, que puede ser 10, por decir, 10. Y por el paso, puede ser un paso 2, ¿cómo se dice? A ver, ahorita voy a borrar esto. No, lo voy a borrar todo. En este caso puede ser un paso 1,5. O en este otro caso puede ser un 0,16 o un 16, digamos. O un 16 de pulgada. ¿Sí? Bien, pero nosotros no vamos a diseñar. Nosotros vamos a apoyarnos a la denominación que ya tiene esto, está estandarizado. ¿Sí? O sea, lo que nosotros vamos a medir o seleccionar alguna rosca cuando hagan, obviamente, diseño. ¿Sí? Ya. Entonces, existen herramientas para medir esto, que son las galgas gauge. No sé, a ver, voy a buscar voy a poner ya, dame un segundito, vamos a buscar esa herramienta. ¿Quiénes conocen esas? Peine lo llaman, ¿no? ¿Quién conoce eso para medir roscas? No había estado en esa presentación. Aquí está. ¿Alguien conoce o no conoce nadie? Ya. Voy a presentar mi pantalla. Aquí está. ¿Alguien conoce esta herramienta? ¿Quién conoce estas herramientas? Aquí está haciendo una medición. Aquí, ¿quién conoce eso? Mire, se mide así. ¿Conocen esta herramienta? No, Lo llaman ingeniero. peine galgas gauge para roscas. ¿Quién conoce? Ingenioso las láminas calibradas más. Esta no he visto. Las lainas, ¿no? Las lainas. Es otra herramienta, las lainas. Bien, por ejemplo, aquí miren,
Este es un ejemplo bien bonito y seguro lo van a ver este video. Miren, nos dice M10, ¿no? O sea, este peine lo llamamos estas galgas, es este elemento que está aquí en la parte inferior. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ya. Aquí está viéndose, ¿no? Tiene dos. Por un lado puedes marcar, puedes utilizar para medir roscas métricas y por el otro lado, o sea, es como decir, toda esta es para métrica y toda esta es para Whitworth. ¿Sí? Entonces, tú agarras cualquiera de esos dientecitos y vas calzando aquí a la rosca. ¿No? Entonces, hasta que alguno coincida correctamente como está coincidiendo este. Coincide y lees esto. Dices, una M10, ¿sí? Es para una M10. Y el paso. Bueno, en realidad lo que nos va a indicar es el paso. ¿Ya? Paso 1.5, ¿sí? Pero y como se debe representar es esto. Si tú mides luego este diámetro, el diámetro, te va a dar M10 por un paso de 1.5, ¿sí? Y además tú te vas a fijar cuál le ha calzado. ¿Cuál le ha calzado? Si le ha calzado el de métrico o el de Whitworth. ¿Cuál habrá sido el que le ha entrado con cabalidad, no? Bien, se nos va a acabar ya la sesión. Bien. Entonces, esa es una forma, ¿sí? Bien, yo tenía por aquí un ejemplo. Bueno, antes veremos el texto ahora. Veremos el texto antes de que se nos acabe, porque de todas maneras igual van a ser un ejemplo. Bien, aquí tenemos el texto de Stranavi Consorti, donde están varias normas. Y esto, a ver, ¿qué les digo? Estas normas son equivalentes a la ISO. ¿Ya? Entonces aquí está la norma UNI 2706, ¿ya? Y estas normas no van a cambiar, señores, ¿sí? ¿Por qué no van a cambiar? Porque miren, a lo largo de la historia se han desarrollado, ese texto es del año 90, del 80 debe ser este libro que estoy utilizando, ¿ya? La última edición. Entonces, miren, imagínense que cambien esta norma, que cambien los tipos de rosca y demás. Si cambian, obviamente va a haber hartas máquinas que no van a quedar obsoletas por sus orificios y por sus pernos, ¿no? Pero se sigue utilizando, ¿ya? Se sigue utilizando esta. Así que de este texto es de donde se ha extraído alguna información y de Consorti igual. Miren, aquí está esta rosca y están estandarizadas, ¿ya? Están estandarizadas. Quieren saber, por ejemplo, en metrología utilizamos esto nosotros, ¿sí? En metrología. Podemos medir el perfil de una rosca nosotros. Tenemos herramientas, equipos de alta capacidad para medir roscas, ¿sí? El microscopio de herramientas tenemos y podemos medir el flanco izquierdo, el flanco derecho, podemos medir el ángulo, ¿no? Podemos medir este radio con ese equipo que tenemos. Entonces, en función a ese, nosotros sin necesidad de la galga gauge podemos determinar cada uno de los factores de una rosca. ¿Sí? Que ustedes van a conocer, ¿ya? Bien, a ver, entonces, si ustedes quisieran extraer una rosca, pueden utilizar estas tablas. ¿Cuánto es? Todos sus factores pueden obtener de esta tabla, ¿ya? Está, como se dice, está varios valores. Miren, aquí está en Whitworth, roscas Whitworth. Y aquí nos da los valores, su diámetro nominal, diámetro exterior, diámetro de raíz de núcleo, ¿no? El paso. Entonces, ustedes pueden utilizar esa tabla y realizar, ¿no? Ahora, bueno, y aquí que tenemos para roscas, igual, lo mismo, ¿no? Whitworth. Bien. Aquí tenemos para una rosca cónica, ¿no? El paso nos da igual el ángulo, todo. ¿Sí? Podemos visitar esto si es que queremos ver eso. Bien, ¿cómo se dibuja el diámetro para una rosca trapezoidal? O sea, hay buena información en este texto.
¿Dónde está? Estoy yendo a la cabeza del perno, ¿ya? Eso vamos a ver. La representación, según la norma ICE 3978, está aquí, ¿no? ¿Cómo se debe representar? ¿Cómo se representa orificios ciegos? Roscas internas, roscas externas. Bien. Una forma de representar cuando no es convencional, cuando es una rosca izquierda, se especifica así, ¿no? Izquierda. Bien, aquí está cómo se representa la cabeza. Está en función de, obviamente, el radio y el valor de A. Estos seguramente están en la tabla que hemos visto más arriba, ¿ya? Además, le da una leída. Nos dice, miren, está en la tabla 1 y 31, 161, ¿no? Bien. Entonces, esta información es muy valiosa para que ustedes puedan elaborar los dibujos roscados. ¿Ya? Bien, por hoy eso sería todo. Nos queda 5 minutitos. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo, pueden hacerlo ahora. Cualquier plano que quieran realizar se basan en este texto, que lo tienen ya, lo he subido yo ¿no? Al Classroom, está en el Classroom, ¿ya? Van a hacer un ejemplo de esto con su auxiliar. Bien, y aquí ya se va entrando a otro tema, ¿no? Bien, si tiene nada, quedaríamos aquí, van a realizar un plano, no sé dónde tenía un plano. Ah, no, ese es tornillo de potencia, ¿no? Ese es un tornillo sin fin, mejor dicho, ¿ya? Bien, a ver, si tienen alguna duda, nadie, Inge, ¿no? Inge, Adelante. disculpe, en cuanto a la asistencia, los muchachos, los que están entrando sin su apellido, ¿los toman en cuenta o están con su nombre nomás algunos? No, pues no. Ya, está bien, Inge. Eso te- Capturarlo así la asistencia y listo. Si Sí, no, si me reclaman a fin de semestre, bueno, que es dentro de unas 3 semanas, ya es problema de ellos, ¿no? Si ya lo has capturado, ni modo. sí, ya está Están capturado, Inge. cambiando. Desde... Ya, Listo, listo, Inge. están capturando recién están cambiando, creo. Sí, Ya, sí, sí. listo, ya déjalo ahí nomás, ya no lo corrijas. Ya. Bien, señores. Sí, está ahí. Pero este no tiene relación con elementos roscados de esa clase, ¿sí? Este tiene relación con engranajes, ¿sí? Esto no vamos a, este es un tornillo sin fin. Por eso les decía, hay una diferencia entre tornillo sin fin y tornillo de potencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este ángulo no va a ser ni Whitworth, ni métrico, ni nada, ¿no? Este ángulo es específico, es el ángulo de paso para el ángulo de engrane, para su rueda. Entonces, por eso, esto es un tornillo sin fin. Este va a girar en sentido horario y puede girar 1000 vueltas o infinitas veces, ¿sí? No se olviden que este es un tornillo para engranaje. El engranaje viene aquí. Ahí viene el engranaje, ¿no? Entonces, va a girar muchas vueltas, ¿ya? Infinitas veces, y este va a girar luego en un sentido horario o antihorario, ¿no? En cambio, el tornillo de potencia tiene un límite. Solo puede girar unas 50 vueltas izquierda y unas 50 vueltas derecha. No es para un engranaje, es para una rosca interna el tornillo de potencia. Están en las gatas y demás, ¿sí? Uy, aquí se ha desconfigurado totalmente mi acotación. Debe cambiar esto. Debe estar con otro. Ya. Está en el mismo texto. Está en este mismo texto. Mira, lo voy a desplazar esto. A ver, debe estar por aquí. Ahorita te indico. Ahí está, en la sección de engranajes. Aquí está. Por aquí está para que usted pueda dibujar un tornillo sin fin. Ay, caramba. Ahí está, mira. Aquí está, ¿no? En función al tamaño de rueda, miren,
cambia el tornillo, el ángulo. Cuando es grande, se dibuja como en el otro lado, cuando el diámetro es muy grande, ¿no? En este caso es pequeño el diámetro de las ruedas, seguramente. Por eso tiene este perfil abarrilado o cóncavo. Esto, por ejemplo, suele ser cóncavo cuando es pequeño el diámetro de la rueda, ¿ya? Pero eso es todo está aquí. Mira, aquí está, ¿no? Entonces está en ese texto, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más, señores? Nada más, ¿no? Bien. Entonces, le voy a dar la instrucción al auxiliar que haga un ejemplo, pero de elementos roscados. ¿Ya? Con él van a hacer eso. Bien. Listo. Entonces, hacen un planito con él de eso. Si no lo hacemos conmigo, van a tener doble tarea, ¿no? Háganlo con él. Bien. A la próxima semana vamos a entrar al tema de calderería con mi persona. ¿Ya? Entonces, yo quisiera que todos estén con sus computadoras o con sus compás, escuadra, su lápiz, su hojita, ¿ya? Vamos a entrar al tema de calderería, hacemos 2 ejercicios generales de eso, vamos a conocer el método general y un método específico, y con eso habríamos concluido el semestre. Tendríamos nuestro tercer examen, y voy a ver, dependiendo cómo están sus calificaciones, y también dependiendo de usted, si quieren o no proyecto, o si no, si hay la suficiente cantidad de aprobados, entonces ahí la terminamos todo. ¿Ya? Estaríamos casi terminando el